Muy bien, pueden tomar asiento y vamos a tener la lectura de esta tarde en el Salmo número 126. Vamos a leer desde el versículo 3 al 6. Dice: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos en el austro. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa simiente, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Bueno, queridos, en verdad elegí este salmo particularmente porque nos habla de esta obra tan importante que es el sembrar el Evangelio de la gracia de Dios, del mensaje de salvación que trae el Señor Jesucristo. Y lo elegí como síntesis, como para comenzar, porque estaba repasando, leyendo las historias relatadas en el libro de los Hechos, y particularmente el primer viaje del apóstol Pablo, que fue un viaje misionero ya, que se relata específicamente desde el capítulo número 13, cuando, aunque ya estaban sirviendo a estos y ministrando al Señor, tanto Saulo como Bernabé, pero todavía no habían sido comisionados con esta idea de ir llevando la bendita y preciosa simiente en forma ya específica. Y en el capítulo 13, en verdad, es un viaje lleno de experiencias para Pablo, que ya estaba sirviendo al Señor. Y son unos capítulos que también contienen, realmente cuando uno quiere aprender a servir al Señor, tal vez más que buscar en los libros modernos de cómo hacerlo, el método, la forma, algunos son buenos porque sirven, guían, pero leyendo la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, y buscando en ella en oración, realmente el Señor nos habla, y mucho, al corazón y a nuestra propia experiencia. Y este es un viaje del apóstol Pablo, que fue no por voluntad humana, que ellos que ya estaban sirviendo o trabajando, yo pensaba, ¿no? ¿Cuántos de nosotros estamos sirviendo y trabajando? Y todavía tal vez el Señor nos tiene que llamar a más y mejores cosas en cuanto al servicio y al ministerio. Y así sucedió con Pablo y con otros. Vamos a leer algunos textos más, no todos, porque es muy intensa toda la historia, breve, en pocos capítulos, pero con muchos matices, con muchas experiencias. Y dice el capítulo 13, verso 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores, Bernabé y Simón, el que se llama Níger, y Lucio Cireneo, y Manaén, que había sido criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Esto es algo que a mí me impacta realmente, como oraban seguramente porque no estaban en una actitud pasiva y podríamos hasta decir ocupados intensamente en el activismo de la obra. ¿Me entienden? O sea, estar metidos en la obra, en esto, aquello, en lo otro, sino que se tomaban ese tiempo muy especialmente para orar
y ayunar, orando al Señor para que los guiara. Recordemos que todo esto del Evangelio era algo nuevo en este mundo que recién había aparecido, y el propósito de Dios era que se extendiera más allá de Jerusalén, por toda Samaria y por hasta lo último de la tierra. Y llama al Señor a hombres que ya estaban sirviendo, que nos llamó a quienes estaban no haciendo u ociosos, no haciendo nada, sino que llamó a hombres que ya estaban ministrando y que ya estaban sirviendo específicamente en esta iglesia en Antioquía, había dos Antioquías, una que estaba en Pisidia, que está a muchos kilómetros de ahí, por la cual después también pasaron, y estaba esa Antioquía que está hoy en lo que es hoy Turquía, más arriba de Jerusalén, para que los que más o menos conocen el mapa. Estaba Antioquía, la iglesia de donde eran estos ministros del Evangelio. Y entonces el Espíritu Santo es el que habla y, haciéndose entender claramente a los hermanos, no nos dice cómo les habló. Realmente no dice la palabra, pero que les fue claro el mensaje del Evangelio, les quedó bien clarito. ¿Qué era lo que tenían que hacer? ¿Sí? Apartarme a Bernabé y a Saulo. De todos estos que servían y que ministraban, el Señor escogió dos. Uno, a Saulo, que sería Pablo, más adelante, y a Bernabé. Para la obra, para lo cual los he llamado. O sea, un llamado previo de Dios al corazón de estos hombres. Probablemente, aunque aquí no lo dice, el motivo de oración y de ayuno haya sido también entre los hermanos y entre aquellos que oraban. Recordemos la enseñanza del Señor Jesucristo, cuando dice, si 2 o 3 se pusieran de acuerdo en oración, Él ha de escuchar, ¿no es cierto?, ahí en Mateo. Y lo cierto es que vuelven y siguen con esta, después de haber sido separados, siguen ayunando y orando para seguramente una confirmación firme de parte de Dios, una total seguridad. Luego la aprobación, lo que hace muy poco aquí se hizo en la imposición de manos, que no es otra cosa que la aprobación o la demostración pública de la aprobación del Espíritu Santo a determinadas almas, a personas que entregadas y ya sirviendo al Señor son puestas para un determinado ministerio. Y ellos enviados así por el Espíritu Santo. Y ahí comienza este primer viaje del apóstol Pablo a las misiones, podríamos decir, a los campos, donde él en una de sus cartas aclaraba que él buscaba sembrar donde ningún otro lo había hecho antes. Por decirlo de esta manera, para que podamos entenderlo, en lugares vírgenes del Evangelio. Lamentablemente hay quienes tienen la costumbre de meterse dentro de otras iglesias cuando no tienen miembros, a buscar miembros, porque en lugar de salir a buscar almas para que se conviertan y que se desarrollen y crezcan, van a buscar almas de creyentes a otros lugares. ¿Me entienden, no? Sí, buscando de esta manera traer y llenar la iglesia con creyentes de otros lugares, cosa que realmente puede llegar a suceder si son traídos por una cuestión del testimonio o que son llamados de parte de Dios, pero lo que Pablo hizo realmente nos da una verdadera escuela de enseñanza, de propósitos, y duró el viaje 2 años, hecho a pie.
Yo, para poder hacerlo así sintéticamente, en pocos minutos, sencillamente después te pueden buscar en el mapa los lugares, pero salen desde Antioquía, cruzan a una isla que se llama Chipre, que está frente a Antioquía, y ahí entran en 2 ciudades. La primera en Pafos, se llamaba. En síntesis, ahí es donde conocen al procónsul, el cual nos dice la palabra de Dios, que era un varón prudente, Sergio Paulo se llamaba, en el versículo 7 está, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra, porque ellos ya estaban anunciando, y como bien lo expresó y enseñó el domingo pasado nuestro hermano Alfredo, iban a la sinagoga de los judíos en principio. En este primer viaje, Saulo todavía hacía el evangelismo, primeramente a los judíos y también a los gentiles. Pero ahí conocen a y justamente se va produciendo todas estas series de experiencias de aprobación y de desaprobación en las personas. Y quería escuchar, pero también siempre la resistencia del enemigo, porque así como él quería escuchar, deseaba oír la palabra de Dios, dice en el versículo 7, en el 8, Elimás, un encantador, que así se interpretaba su nombre, procuraba apartar de la fe al procónsul. Inmediatamente, siempre sucede eso, cuando uno invita a un alma para que escuche la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, pero tengamos la certeza, y no nos debe sorprender, que inmediatamente van a surgir enemigos. Inmediatamente van a surgir de algún lado quienes se oponen, quienes resisten, quienes tratan de apartar de la fe a aquellos a los cuales nosotros, con oración y guiados por el Señor, estamos llevando un evangelio de salvación. La historia rápidamente dicha termina con el enojo de Saulo, lleno del Espíritu Santo, poniendo en él los ojos, le dice prácticamente un castigo, porque no cesaba de trastornar los caminos rectos del Señor, como dice en el versículo 10, y aquí la mano del Señor es contra ti y serás ciego, que no veas el sol por tiempo. Y luego cayeron en él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien lo condujese por la mano. El resultado de esto es que el procónsul, viendo lo que había hecho, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Eso pasó en la primera ciudad que pararon. Ya tuvieron esa experiencia. Luego pasan a Pafos, que es el otro extremo de la ciudad, y allí Pablo, en la sinagoga, tiene la oportunidad frente a los judíos de dar un discurso muy largo, donde hace todo un resumen del pueblo de Israel, cómo llega el Señor Jesús a ser el prometido, el Mesías prometido, cómo lo establece frente a los judíos como hijo de David, y les predica el Evangelio y el juicio que vino contra los judíos por cuanto resistieron la palabra de Cristo y le crucificaron, y entonces les advierte a los judíos de ese lugar que no caigan ellos y menosprecien la palabra como lo hicieron aquellos judíos del tiempo de Jesús en el lugar de Jesús. Y el resultado de esto es en el versículo 42, que dice: y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les hablasen esta palabra. Y despedida la congregación, muchos de los judíos religiosos prosélitos siguieron a Pablo y a Bernabé, los cuales, hablándoles, les persuadían que permaneciesen en la gracia de Dios. Es decir, hubo una buena recepción en gran cantidad de personas
de prosélitos. Prosélitos eran los judíos o personas que no eran judías, pero se hacían judíos, seguían la religión judía. Pero a esos prosélitos ahora se les predica el Evangelio. Cuando se vuelven a juntar para volver a predicar, bueno, esta vez, otra vez, en el versículo 45, más los judíos, visto el gentío, llenáronse de celo y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron, a vosotros a la verdad era menester que se os hablase la palabra de Dios, porque Cristo había venido para hablar primeramente. Mas después que desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. A partir de acá, Pablo empieza a hablarle a las gentes, aquellos que no eran judíos, ni de nacionalidad, ni prosélitos, hablarle a todo el mundo, porque así dijo Cristo cuando envió, id por todo el mundo y predicad a todos los gentiles, a toda la gente. Y luego dice, y los gentiles, en el 48, oyendo esto, gozosos glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Todo un tema también para tratar, no tenemos tiempo, pero miren qué maravilla como la palabra del Evangelio fue sembrada y aunque ya inmediatamente, yo decía, los judíos fueron tremendos, porque siempre se opusieron a Dios mismo, y eso que eran el pueblo escogido. Ya lo hicieron en tiempos de Moisés, lo hicieron posteriormente en los jueces, en toda la historia de Israel, lo hicieron con los profetas que eran enviados a ellos, lo hicieron con el Señor Jesucristo, lo hicieron posteriormente, lo siguen haciendo ahora. Siempre procuraron ir en contra de Dios. Y eran los judíos. A veces tenemos la idea que los judíos es el pueblo, desde ya. En ciertas cosas las promesas de Dios son fieles, eternas y se van a cumplir. Pero eso no significa que la nación, la cantidad de gente, toda en general, tenga características que a veces hasta nos entra la duda, ¿serán salvos todos los judíos? Y la realidad es que no, porque para eso se les predica el Evangelio también. Si no se arrepienten y creen en Cristo como Salvador personal, se van al infierno como cualquier otra de las personas. Entonces, lo cierto es que ahí tuvieron esta bendición. Y la palabra era sembrada por toda aquella provincia. Y otra vez, en el 50, los judíos consultan a las mujeres pías y honestas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los echaron de sus términos. Sacuden el polvo de sus pies, cosa que a veces usan los testigos de Jehová, ¿no? Cuando se van de un lugar y no son recibidas. Y los discípulos, dice, estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Qué hermosa experiencia para entender la obra de Cristo. Y luego cruzan a Iconio, que es ya el continente, y después de Iconio van hasta... y nuevamente entran en la sinagoga, fíjense, no perdían el tiempo. Lo cierto es que en Iconio se junta una gran multitud de judíos incrédulos y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Y con todo eso se detuvieron allí mucho tiempo, a pesar de la contención y de la fuerte ira de los judíos, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, dando que señales y milagros fuesen hechos por las manos de ellos. O sea, que había junto con la predicación del Evangelio todo un apoyo desde el punto de vista espiritual de Dios, haciendo prodigios, señales, milagros. Mas el bulto de la ciudad estaba dividido. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Lo cierto es que lamentablemente, y aunque estaría dentro de los propósitos también de Dios, todos estos, en el versículo 5 dice, juntamente con los príncipes,
los buscaban para afrentarlos y apedrearlos. Eso aconteció allí en Iconio. Y habiendo entendido estas cosas, huyeron a Listra y a Derbe, que son ciudades que están un poquito más arriba, de ya dentro del ciudades de Licaonia, y por toda la tierra alrededor. Seguían ellos anunciando el Evangelio, y allí predicaban el Evangelio, todas tierras inhóspitas para el conocimiento de la verdad del Evangelio de Dios. Pero qué hermoso, porque en todos ellos siempre había resultados de una y de otra naturaleza. Una cosa iba acompañando a otra. Y allí Pablo, por eso les decía las maravillas, un hombre cojo, cuando oyó hablar a Pablo y puso los ojos en él, Pablo vio que tenía fe para ser sano y le dijo: levántate derecho sobre tus pies, y saltó y anduvo. Se produjo un milagro de sanar perfectamente a un cojo, y el resultado de esto fue que primero lo quisieron ensalzar como dioses de Júpiter, y aún el sacerdote de Júpiter quería nombrarlos porque nunca se había visto cosa igual en ese lugar. Ellos dando testimonio de que sencillamente eran siervos del Dios Alto, apenas pudieron apaciguar al pueblo para que no hicieran esto. Pero, como también estaban aquellos malos que los perseguían, incitaron a la otra parte, y de un momento de llegar a ser grandes y ser nombrados casi dioses, en un instante, por decirlo de esta manera, pasan a ser perseguidos, y a Pablo lo toman y lo apedrean y lo sacan de la ciudad y de Iconio, y los dejan como muertos, ¿no? Allí entonces lo rodean los discípulos, que en el versículo 20, y vuelve a entrar en la ciudad. ¿Qué carácter el de Pablo, decía yo, ¿no? Frente a tantas adversidades, yo no sé si entraría en un lugar que me mataron a palo, y entraría otra vez ahí. Y fíjense ustedes que este fue el propósito por el cual entraba a Derbe, aquella ciudad en la cual justamente habían hecho semejante cosa. Y como hubieron anunciado el Evangelio en el 21 a aquella ciudad y enseñaron a muchos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, a todas esas ciudades donde habían pasado todas estas experiencias contradictorias. ¿Y con qué propósito pasaban? Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe, y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Miren ustedes, a veces leemos este texto suelto y lo aplicamos a la experiencia de los creyentes, pero cuando tenemos una idea por lo menos aproximada de la historia y de los hechos, vemos y le damos en verdad otro valor, realmente grande, especial, único, por la enseñanza que nos deja, porque volvieron. Aquellas cosas que tan mal lo habían maltratado, sin embargo, volvieron a las sinagogas y volvieron a ver a los hermanos, porque ya en cada uno de estos lugares donde ellos, ese grupo de personas, ya sean unos u otros, judíos o gentiles, creían, se establecían iglesias. Se establecían iglesias al punto tal que en el 23 dice: y habiéndoles constituido ancianos en cada una de las iglesias, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en el cual habían creído. La realidad es que en estos lugares Pablo ya después no regresó. Esto es lo notable. Pasó una vez, dejó sembrado el Evangelio, se constituyó una iglesia, fueron nombrados ministros del Evangelio y los encomendaron a las manos del Señor. Ya ahora la obra es del Señor. Sí, seguramente se repartiría entre todas las iglesias las cartas que él envió puntualmente a algunas de las tantas iglesias. No le envió a todas estas iglesias, porque en cada ciudad de estas que él visitó se constituyó una iglesia.
Esto es notable, ¿no? Aún en las más pequeñitas, un grupito había creído. Y allí constituía ancianos y los encomendaba en las manos del Señor. Y pasaba como ministro, como fiel evangelista de la palabra de Dios, a realizar esto. Y pasando por Pisidia vinieron a Panfilia. Si uno toma el mapa es bárbaro, porque así como fueron, volvieron por el mismo lugar, pasando exactamente por donde habían sembrado el Evangelio. No buscaron esquivar el camino para no pasar por esta experiencia, no, yo por este lugar no voy a ir. Es tremendo si uno se pone a pensar cuántas veces uno esquiva el volver a tener que padecer por Cristo alguna cosa. A veces ni siquiera es hasta la sangre, como le decía. Por eso le decía él a los hebreos, pues no habéis padecido hasta la sangre. Él sí padeció. Bueno, Cristo ni hablar, pero él había padecido hasta la sangre y todas las marcas que llevaba sobre su cuerpo. Y habiendo predicado la palabra en Perge, dice, descendieron a Atalia. Atalia era un puerto, ya al borde otra vez del regreso. Y de allí navegaron a Antioquía, volvían otra vez a la Antioquía de Turquía, podríamos decir, de donde ellos eran, de donde habían salido. Y esto me gusta, ¿no? Donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían acabado. Qué lindo ejemplo, ¿no? ¿Qué obra? Habían sido enviados, ellos no sabían, es como se puede aplicar la experiencia de Abraham, ¿no? Salieron sin saber a dónde iban. Qué notable, hay que tener un don especial, la guía del Espíritu, porque así como tampoco les permitió ir hacia otros lugares, en este caso, a la ciudad donde fueron, entraron, iban, hablaban del Evangelio, con toda confianza, y había quienes creían y quienes no creían. Después se reunían y en una parte de las Escrituras dice que lo hacían en la sinagoga y en las plazas. No solamente en la sinagoga, cuando no estaba la sinagoga abierta, lo hacían en las plazas donde se reunía la gente y les hablaba el Evangelio. Y habiendo llegado, cuando llegaron a Antioquía otra vez, relataron cuán, y reunida la iglesia, esto es lo importante, lo que tenemos que tener siempre tanto cuidado, particularmente de estos evangelistas solitarios que no rinden cuenta a nadie, que no pertenecen a ninguna iglesia y que son libres pensadores, aunque puedan parecer muy fieles, muy profundos. Ayer hablaba con mi hijo Federico por teléfono y le advertía del cuidado que hay que tener, particularmente porque hoy no se necesita estudiar. Sencillamente se pone un pasaje y pedir a la inteligencia artificial que le haga un mensaje y la inteligencia artificial arma todo un mensaje. Y yo le decía, querida, tenés que darte cuenta que no puede ser que un chico de 17, 18, 20 años se ponga a disertar teniendo una página en YouTube, a dar lecciones de teología, de hermenéutica, y ponerse a nivel de siervos de Dios que han puesto toda su vida al servicio de Cristo, que han orado, que se han humillado buscando interpretar fielmente un versículo de la palabra de Dios y buscar principalmente cuál era el propósito de Dios. ¿Cuál era? Comparemos la experiencia de Pablo, sencillamente. Podemos decirla y leerla rápidamente. Y va a decir, ¿cómo sabe? Y pensamos que ya somos igual que Pablo. 1000 kilómetros le llevó este viaje de 2 años al apóstol Pablo y padecer todas estas cosas. Por eso él después lo resumía a los corintios, ¿no? Todas las cosas que había pasado. ¿Cuánto cuidado tenemos que tener a todos estos que se creen grandes, eruditos, libres pensadores, y tener cuidado porque hay que responder? Y todos nosotros, ya sea el misionero, como el pastor, como un miembro de la iglesia, tiene que responder a la iglesia. La autoridad es Cristo, es la cabeza. El cuerpo, la iglesia, es
a la que nosotros nos debemos también, porque es el cuerpo de Cristo. Y responder, nadie puede hacer nada por cuenta propia, por sí mismo, porque se le ocurre, y no rendir cuentas a nadie. Yo hago esto porque a mí me parece, yo hago esto porque es con esa libertad. Pablo obró esto, pero ya vimos, perdónenme si me hice un poquito largo, pero no lo hizo porque él tuvo el sentir de viajar, de ir a estos lugares. Lo hizo porque fue enviado, encomendado de la iglesia, porque así dice, ¿no? Y habiendo llegado, como les había sido encomendado a la gracia de Dios para la obra, y este es el resultado, ¿no? En este primer viaje que habían acabado. No podemos hablar de los segundos viajes y del tercer viaje porque no tenemos tiempo. Pero hermanos queridos, qué importante es para el llamamiento de nuestras vidas, para la vocación a la cual el Señor nos ha llamado. Bueno, seguir orando, pedir a Dios luz, entendimiento, guía, buscar en oración, en lectura, meditar la palabra de Dios. Yo le decía, no hay como leer la Biblia. No importa lo que puedan escribir tanto, porque todo eso seguramente lo buscan y hoy está todo ya hecho desde un punto de vista humano. Y alguno dirá, bueno, pero ¿cómo sabes? Habla. Y yo decía, mejor es decir, como decía Pablo, 5 palabras con mi entendimiento que 10.000 sin ella. Y qué distinto que es cuando uno habla la palabra de Dios meditada, orada, con suplicación. Tal vez no sea el sumum de la sabiduría, pero va a ser lo que el Espíritu Santo quiere que yo diga para algún alma necesitada. Y con toda seguridad ese es el Evangelio que salva. No es el Evangelio de la inteligencia artificial. Ese no va a salvar a nadie, porque no tiene nada más y nada menos que el espíritu del anticristo, semejante inteligencia. Aunque hable de Cristo y de todas sus cosas, no es otra cosa que el espíritu y la inteligencia del anticristo. Esa es la inteligencia artificial de esto. Miren, recién lo aprendí para poner ahora para grabar y me salió así un cartel, no querés, porque nunca la probé. Si no querés, no te animás a probar la inteligencia artificial en lo que quieras, todo así grandote me apareció la propaganda. Y está. Y hay quienes, lamentablemente, predicando la palabra de Dios, porque es más fácil. Pongo y ya está todo, no necesito orar, no necesito ponerme de rodillas para que se me revele la profundidad del texto, el propósito del texto, qué es lo que quiere Dios enseñarme a mí primeramente. Todo eso lo obvia y ya da la explicación del texto. Y nosotros, ilusos, digo nosotros para que nadie se sienta ofendido, me incluyo. Anotamos, decimos esto que significa esto aquello, esto lo otro y ya está, punto. Después lo pulo un poco, le pongo algún texto de los nuestros. Cuidado, hermanos, y especialmente los jóvenes. No nos dejemos engañar por el enemigo de nuestras almas, por nuestro propio corazón, y busquemos. Pablo, en este caso, nos da un ejemplo. Ir andando y llorando el que lleva la preciosa cita, mas volverá. Trayendo, cantando, dice, con regocijo. No recuerdo bien el texto ahora. Pero bueno, hermanos, que el Señor nos bendiga y nos ayude a aplicar estas cosas a nuestra vida práctica espiritual. Que el Señor nos bendiga, queridos.